Ley Olimpia se aprobó por unanimidad y la violencia digital comenzará a ser punible. En una sesión maratónica, diputados convirtió en ley el proyecto que incorpora la violencia digital a la Ley 26.485 sobre protección integral a las mujeres, conocido como Ley Olimpia, y que aborda los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y la difusión sin consentimiento. El plenario legislativo aprobó por unanimidad, con 230 votos afirmativos, esta iniciativa que fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, Provincias Unidas y la Izquierda, en una sesión maratónica que comenzó el pasado martes al mediodía. Me agarraron, me apuraron, me mandaron enseguida, estaba entrando al estudio, no me dejan. Menos mal que del otro lado está mi amigo Patricio Olivera Dala, que va a saber entender, sí. Así que lo vamos a saludar en unos instantes. ¿Viste cómo todo vuelve, no? ¿Viste? Todo vuelve, ¿eh? Si me mandas así, yo lo mando también a Patricio. Hoy tenemos un montón de información, así que vamos a darle lugar en instantes nomás a Patricio Olivera Abdala con la actualidad de lo que ocurre en Medio Oriente, porque justamente el viernes pasado había sido un viernes bastante tranquilo en lo que respecta a la columna justamente internacional, relativamente tranquila, a ver, hay que hacer siempre la aclaración, pero bueno, unas horas después el mundo se puso patas para arriba, como diría en algún momento mi abuela, y todo cambió. Y bueno, para conocer un poquito el panorama, le damos la bienvenida a Patricio Olivera Abdala y aguardamos que en instante también vamos a profundizar mucho más el tema y vamos a sumar a Juan Pucharelli a la mesa. Así que, Patricio, buen viernes con todo ese buen encomillado que amerita. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo está? ¿Cómo está toda la audiencia? Bueno, lo esperaba a Juan también. Está llegando. ¿Cómo? Está en instantes, ya lo tenemos acá dentro del estudio. Bueno, es una forma de decir buenos días, ¿no? Porque la verdad que sí, como vos decías, vos contabas hace un ratito, el viernes pasado, dentro de todas las historias que siempre contábamos de lo que está pasando, aconteciendo en el mundo, obviamente nada es fortuito, ¿no? Y decir que es lindo lo que pasa, pero bueno, eran noticias por ahí algunas con algunos contextos y más tranquilos, ¿no? Pero bueno, el sábado todos nos levantamos con esta triste noticia de lo que empezó sucediendo en suelo israelí, ¿no? Con el paso de las milicias de Hamas hacia el lado israelí, en las ciudades más cercanas, sobre todo en esa fiesta electrónica que hubo, que todos vimos, ¿no? Que todos estuvimos viendo durante todos estos días, y donde se terminó de una manera bastante trágica, todos los jóvenes corriendo, tratando de salvar sus vidas de como podían, ¿no? De subirse a los autos, corriendo, lo que podían, ¿no? Escondiéndose también. Bueno, en los últimos días también surgieron muchos videos de todos estos jóvenes que estaban escondidos también en los pastizales que habían en la zona cercana. Bueno, la verdad, aún a ciencia cierta no se sabe bien cuántos milicianos de Hamas cruzaron la frontera de una manera también bastante insólita, ¿no? Con los muros, con los alambrados que hay, con la seguridad que tiene el ejército israelí, era casi imposible de esperarse algo así, ¿no? En primera instancia, obviamente, hay que estar del lado de las familias y de todos los que han sufrido estos ataques y de las personas que todavía están cautivas y que no se sabe, obviamente, dónde están, ¿no? En algún sitio, algún lugar de Gaza, están escondidas, obviamente, captivas de todos estos milicianos de Hamas. Obviamente, las condolencias a las familias, ¿no? Todos condenamos el terrorismo, condenamos lo que hace Hamas, tanto de un lado como del otro lo hace, ¿no? Porque esto lo vimos del lado israelí, pero a su vez tiene asediado obviamente a la población, con obviamente el discurso de que va a liberar a Gaza y de que va a liberar al pueblo palestino, y es un discurso bastante duro y bastante difícil de comprender, ¿no? Que obviamente nadie lo va a apoyar, ¿no? Pero en el mundo occidentalizado donde nosotros estamos es imposible coincidir con estos grupos fundamentalistas, ¿no?
A su vez, también el contexto político en el que atravesaba Netanyahu. Eso me parece, Y perdón ahora, Patricio que te interrumpa, sí, pero no me parece un dato menor o algo para no tener en cuenta justamente porque no creo que haya coincidencias, tiene que ver con justamente un escenario de la legitimidad política. Vos incluso lo hablaste en muchas oportunidades acá en el Noti sobre Benjamín Netanyahu y su cuestionado, digamos, gobierno o administración. exactamente. En esos últimos días, en estos últimos meses, él estaba en la mira, ¿no? Por casos de corrupción de su gobierno. Estaba también tratando de implementar un cambio en lo que es la justicia en Israel. Algo muy similar, como habíamos dicho alguna vez, ¿no? Algo muy similar a lo que se quiso hacer acá con la Corte Suprema. Bueno, algo un poco para favorecerlo, en este caso, a Netanyahu en su pálido gobierno que tenía. Y obviamente con todo este suceso y todo este hecho, todo eso quedó de lado, obviamente, y llamó a la unidad nacional, a formar un nuevo gobierno, y es lo que se hizo en este último tiempito, ¿no? En estos últimos días. Así que eso le dio luz verde como para dar un discurso hacia la sociedad, hacia el mundo, de lo que iba a hacer Israel y que obviamente no iba a perdonar lo que había hecho el grupo Hamas. Y esta vez, en lo particular, pienso que va a ser muy dura la respuesta, ya la estamos viendo, ¿no? Más de 5.000 misiles están cayendo han caído, perdón, del lado de Gaza. Es un número impresionante si hablamos de una respuesta militar, y las fuerzas del ejército israelí ya están en la frontera, están todos apostados en los alrededores de Gaza. También, ¿no? Pienso yo que en cualquier momento se va a venir el avance sobre territorio gazarí. En las últimas horas de ayer se avisó que obviamente pedía el ejército a la ONU que vaya viendo cómo podían hacer para un desplazamiento de más de 1 millón de personas del norte de Gaza hacia el sur de Gaza, ¿no? Esto es algo extremadamente peligroso y gravísimo a nivel humanitario. Y obviamente la ONU está pidiendo que se abra algún tipo de corredor humano para que pueda llegar asistencia, a lo que el único paso fronterizo que estaba habilitado, que era el de Egipto con Gaza, o con Palestina en este caso, no se ha podido, la gente no puede salir, la gente no se puede entrar combustible, no se puede entrar alimentos, medicamentos, nada. De hecho, hemos visto en algunos videos cómo se bombardeaban las cercanías a este paso fronterizo entre Egipto y Gaza. Y eso es también, ¿no? Estamos ante un peligro inminente, una crisis humanitaria de las peores, ¿no? que hemos visto en los últimos tiempos. A su vez, el ejército israelí ha atacado en 4 frentes, ¿no? Porque estábamos diciendo que si bien está atacando está tirando bombas por todo lo que es Gaza, sobre los objetivos de las oficinas de Gaza, podríamos decirlo así, de Hamas. Obviamente todos los que están sufriendo acá es la población civil. Hay más de 500 muertos a nivel de niños. Hay más ya de 1.500 muertos a nivel de todo lo que es la civilización de Gaza. Como les decía, por un lado ataca Gaza, por otro lado ataca la frontera entre Egipto y Gaza. Por otro lado, se han empezado a registrar algunos ataques entre el sur del Líbano y el ejército israelí. En su momento, los voceros de Irán, que son los que obviamente controlan a Hezbollah, habían dicho que Hezbollah no iba a interceder en este conflicto. Sin embargo, hay algunos intercambios entre artillería de lo que es el ejército israelí con algunos objetivos del sur del Líbano. Aún no están precisos esos objetivos, ¿no? Pero bueno, se está dando este intercambio y se está como calentando más la zona, porque también, ¿no? Es un flanco donde el ejército israelí también tiene la mira. Por eso también llamó a más de 300.000 reservistas, y esto no es ninguna, digamos, esto es algo novedoso, digo, ¿no? Sí. Patricio, perdón que te interrumpa porque ya lo tenemos dentro del estudio a Juan Pucciarelli para sumarse a la conversación justamente y seguir aportando más información, más novedades del caso, así que le damos la bienvenida a Juan, que llegó corriendo, ¿sí? Patricio te estaba esperando, dice, ¿dónde está Juan? ¿Dónde está Juan?
Así Culpa que, del tráfico, Patricio, ¿cómo estás? Diego, ¿cómo estás también vos? ¿cómo va, Juan? Bueno, ahora sí, yo, público de lujo, quiero escucharles a ambos que tienen información justamente de todo lo que está ocurriendo en esto, que es obviamente la agenda geopolítica internacional de sobremanera y ocupa todos los titulares y obviamente acá le vamos a dar el espacio con dos especialistas. Bueno, muchas gracias. Sí, con Patricio nos parecía interesante, bueno, primero dejar en claro que es un evento absolutamente histórico lo que pasó, el peor ataque terrorista sobre el suelo israelí, por lo menos en las últimas décadas, ¿no? Y nos parecía muy importante también abordar el tema lo más apegado a los datos, a las fuentes y a los hechos concretos, lo más ecuánime posible. Es un tema que de por sí genera susceptibilidades en general, y en nuestro país en particular, con una comunidad judía muy importante, hace muchos años ya. Así que nos pareció primero dejar en claro eso y después dividir el abordaje un poco en tres ejes. El primero, lo que ocurrió concretamente el sábado con el ataque terrorista en sí, después de lo que sobrevino a partir del ataque terrorista con básicamente la orden del gobierno de Netanyahu de la represalia, ¿no?, sobre la población civil en Gaza. Y por último, los movimientos internacionales, los posicionamientos, cómo se está reacomodando el tablero. Ahí Patricia ya venía hablando un poco de todo eso. Pero bueno, si te parece, un breve repaso de lo que pasó el sábado, ¿no? Sí, coordinen ustedes porque la verdad que yo quiero estar atento y son ustedes los especialistas y los que vienen además abordando estos temas a lo largo y ancho de los noticias. Así que coordinen y manejen los tiempos ustedes lo que digan. Yo empezaría por lo que pasó, ¿no? ¿Qué pasó concretamente el sábado a la mañana? Bueno, el movimiento de resistencia islámica, conocido como Hamas, lanzó la autodenominada Operación Tormenta de Al-Aqsa, primero con cohetes lanzados de la Franja de Gaza y después con una invasión tanto marítima como terrestre. Se vieron las imágenes por todos lados de camiones, camionetas, motos, lanchas, hasta parapentes, ¿no? La información concreta es que básicamente tomaron bases militares, como la de Reim, por ejemplo, ciudades fronterizas como Sderot, algunos kibbutz como Be'eri, Naaloz, Farasa. Y bueno, uno de los hechos más tremendos que rebotó durante días y sigue rebotando es la masacre del Festival por la Paz que se hizo en la región del desierto del Negev, ahí a unos 5 kilómetros de la frontera con Gaza, que era básicamente una fiesta para celebrar el último día de Sukkot, una festividad judía, y que, bueno, hubo 260 asesinados a mansalva, una masacre casi bueno, nunca vista, ¿no? Realmente algo nunca visto. Muertos además de varios países, no solamente de Israel. Bueno, hay argentinas que murieron, no solamente en esa fiesta, sino en general en todo el ataque, ¿no? Si te parece, Diego, Patricio, escuchamos lo que decía en las horas posteriores al ataque el presidente de Israel, mejor dicho, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declarando la guerra contra Hamas, básicamente. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. Bueno, traduzco las palabras del primer ministro de Israel. Ciudadanos de Israel, estamos en guerra. No es una operación, sino una guerra. Esta mañana Hamas lanzó un ataque sorpresivo y asesino sobre el Estado de Israel y sus ciudadanos. Me reuní con los comandantes de la seguridad y les ordené primero limpiar las comunidades que han sido infiltradas por los terroristas. Esto está siendo realizado. Al mismo tiempo, ordené una extensiva movilización de reservistas para responder con una magnitud de fuego que el enemigo nunca ha conocido. El enemigo pagará un precio sin precedentes. Esto decía en las horas posteriores al ataque el mandatario israelí, ¿no? Bueno, obviamente la condena internacional llegó al momento de todas partes, ¿no?
después de estas palabras de Netanyahu, a las pocas horas vino una declaración del ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, que, cito textual, dijo: ordené un asedio total sobre la franja de Gaza, no habrá electricidad, ni alimentos, ni gas, todo está cerrado, estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia, decía el ministro de Defensa. Bueno, básicamente no fueron obviamente posicionamientos unívocos de toda la comunidad internacional. Se puede dividir, si se quiere, en tres grupos, así a grosso modo, ¿no? Por un lado, los que defendieron la postura de Hamás o el accionar de Hamás. Si querés ahí, Patricio, agregar un poco, básicamente los posicionamientos de Irán y del Líbano, ¿no? Que fueron importantes. Bueno, hay que diferenciar lo que es claramente el movimiento de Hezbollah del gobierno libanés. Exacto. Porque el movimiento Hezbollah justamente, ¿no? es un partido, es un brazo armado del partido político Hezbollah en el Líbano, pero es financiado por Irán, que obviamente Irán apoyó obviamente todas estas maniobras, y en las últimas horas de anoche, para comentarles a todos, parece que hubo mucho movimiento de todas las tropas de Irán hacia la frontera con Irak, así que esto también puede ser otra luz roja, ¿no? De alarmas de lo que pueda suceder en toda la región. Pero bueno, hay que diferenciar eso, ¿no? del posicionamiento de lo que es el gobierno también libanés, que en este caso también no tiene formado un gobierno en estos días, así que todavía o sea, está débil, ¿no? Lo que es el posicionamiento del Líbano. Así es. Bueno, Irán también hablando de básicamente la lucha del pueblo palestino contra el régimen sionista. En estos términos habla Irán sobre Israel, que es una enemistad geopolítica de hace muchísimo tiempo, como sabemos. Por su parte, Israel recibió el apoyo 100% de Estados Unidos, de los países principales de la Unión Europea, de algunos países de América Latina también. Aunque con el correr de las horas, cuando empezó la operación sobre Gaza, este corte de suministro del que hablábamos antes y demás, empezaron también a crecer las críticas por justamente lo que se denomina un castigo colectivo, ¿no? En este sentido, podemos escuchar ahora a continuación las palabras de Josep Borrell, que es el canciller de la Unión Europea. Israel has the right to defend, but it has to be done accordingly with international law, humanitarian law. And some decisions are counter this international law. Not all the Palestinian people are terrorists. So a collective punishment against all Palestinians will be unfair and unproductive. Will be against our interest and against the interest of the peace. As I said, some of the actions, as cutting water, cutting electricity, cutting food to a mass of civilian people, is against international. Esto decía el canciller de la Unión Europea, Josep Borrell. Israel tiene derecho a defenderse, pero tiene que hacerlo respetando el derecho internacional y el derecho humanitario. Y algunas decisiones son contrarias al derecho internacional. No todos los palestinos son terroristas, por tanto, un castigo colectivo contra todos los palestinos sería injusto e improductivo. Iría en contra de nuestros intereses y en contra de los intereses de la paz. Como dije, algunas acciones como cortar el suministro de agua, cortar la electricidad o cortar el suministro de comida a una gran parte de la población van en contra del derecho internacional. También se pronunció el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, que básicamente sostuvo que, cito, la imposición de asedios que ponen en peligro la vida de civiles al privarlos de bienes esenciales para su supervivencia está prohibida por el derecho internacional humanitario. Toda restricción a la circulación de personas y bienes con vistas a un asedio debe justificarse por necesidades militares, si no puede constituir un castigo colectivo. Vuelve este concepto, ¿no? Como vemos, no es blanco o negro. Son sectores que condenan abiertamente el ataque terrorista del sábado, porque lo que fue un ataque terrorista, y también condenan el ataque contra los civiles en Gaza. Sí, hacer una segunda línea de lectura no te convierte en antisemita, ni mucho menos. Creo que es unánime la condena del ataque terrorista de Hamás.
Y así luego, dicho eso, uno puede empezar a hacer críticas con segundas lecturas, con otras cosas, con otras capas de todo este conflicto también. Exactamente. También la Organización Mundial de la Salud se pronunció básicamente pidiendo la apertura de un corredor humanitario para llevar el material médico esencial para la población. Esto lo destacó el portavoz del organismo Tariq Yazarevic. Bueno, Patricio ya decía, ¿no? Que las últimas novedades en relación a los movimientos de Israel en Gaza son que el ejército solicitó o exigió o ordenó, digamos, el desplazamiento de más de 1 millón de personas del norte hacia el sur de Gaza. Se viene la invasión terrestre, parece. El comunicado del ejército militar fue que el ejército pide la evacuación de todos los civiles de la ciudad de Gaza de sus hogares hacia el sur por su seguridad y protección. Esto difundió el ejército israelí, que bueno, recibió como respuesta de la ONU, más concretamente de la portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, que es imposible sin que tenga consecuencias humanitarias devastadoras. Esto va a ser claramente lo que va a ocupar las próximas horas de la agenda del conflicto, este pedido de Israel para desplazar en 24 horas a 1 millón de personas. Es algo que yo diría que es fácticamente imposible, pero bueno. También, si te parece, Diego, Patricio, podemos escuchar en las últimas horas el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, visitó Israel, se reunió con el primer ministro Netanyahu, dieron una conferencia de prensa conjunta. Si les parece, escuchamos el siguiente audio, que está compuesto mitad por lo que dijo Blinken y mitad por lo que dijo Netanyahu. The message that I bring to Israel is this. You may be strong enough on your own to defend yourself, but as long as America exists, you will never ever have to. We will always be there by your side. Hamas should be treated exactly the way ISIS was treated. They should be spit out from the community of nations. No leader should meet them. No country should harbor them. And those that do should be sanctioned. Primero, Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, en su visita a Israel. El mensaje que traigo a Israel es el siguiente. Puede que sean lo bastante fuertes para defenderse por ustedes mismos, pero mientras exista Estados Unidos, nunca tendrán que hacerlo, siempre estaremos a su lado. Y por su parte, Netanyahu en esa conferencia de prensa afirmó: Hamás debe ser tratado exactamente como fue tratado el ISIS, o Estado Islámico, ISIS por la sigla en inglés. Deben ser expulsados de la comunidad de naciones, ningún líder debe reunirse con ellos, ningún país debe darles cobijo, y los que lo hagan deben ser sancionados. Esto decía Netanyahu, que también habló con Biden en esas horas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que contó la charla que tuvo con Netanyahu y dijo que básicamente lo que le planteó a Netanyahu es que democracias como Israel y Estados Unidos son más fuertes y más seguras cuando actuamos de acuerdo al Estado de Derecho. Los terroristas intencionadamente apuntan a los civiles, los matan. Nosotros respetamos el derecho internacional humanitario. Importa, marca una diferencia. Ahí poniendo otra vez el acento en esta operación que ya empezó sobre Gaza y que va a continuar sobre Gaza por parte de Israel. Y respecto a Hamás, Biden dijo: no defiende el derecho a la dignidad y la autodeterminación del pueblo palestino. Hay un debate ahí sobre cuán representativo es Hamás. Sabemos que por un lado está Hamás en la Franja de Gaza y por otra parte está la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania. Es un tema mucho más complejo que lo que da el tiempo de una columna, obviamente, pero hay que entender que no es un bloque unificado en términos de acción política Palestina. Bueno, otro posicionamiento muy importante, el de Brasil, más precisamente el de su presidente, Luis Ignacio Lula da Silva. Brasil acaba de asumir la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, justo en este momento, y en la asunción de Lula, el presidente de Brasil dijo unas palabras, si te parece, cito textualmente lo más importante de lo que dijo: estamos viendo una gravísima y espeluznante violación de los derechos humanos sobre el Medio Oriente. Hamás debe liberar a todos los niños israelíes que han sido secuestrados con sus familias.
Israel debe terminar con los bombardeos mientras los niños y las familias palestinas intentan salir de Gaza por Egipto, con quien ya iniciamos gestiones para acelerar las evacuaciones humanitarias, dice Lula, mostrando su rol, que ya hemos comentado varias veces en esta columna, su rol de mediador geopolítico, primero con la guerra en Ucrania, en el concierto regional de América Latina también con la CELAC, con el regreso de UNASUR, ahora con el conflicto en Medio Oriente, ¿no? También dijo Lula da Silva: hoy es necesario que exista un mínimo de humanidad en medio de tanta locura y espiral belicista. Se necesita de una intervención humanitaria urgente que estamos empezando a gestionar también para asistir a las víctimas civiles. Todo esto sin mencionar la imperiosa necesidad de un alto al fuego en defensa de las víctimas y conforme a todos los principios de integridad territorial preexistentes. Desde su posición, Brasil profundizará todos los trabajos humanitarios con el único objetivo de defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas, sin distinciones ni preferencias, que se encuentran actualmente en un contexto de vulnerabilidad extrema ante tanto horror, dijo Lula, que también tuvo una charla, un diálogo telefónico con el presidente de Israel, Isaac Herzog. Básicamente, Lula le agradeció el apoyo en los vuelos de repatriación de brasileños, condenó los ataques terroristas, se solidarizó con los familiares de las víctimas del ataque terrorista en Israel, pidió que no falte agua, luz y electricidad en hospitales en Gaza, importante esto, hay un colapso hospitalario muy importante ya a esta altura, y se manifestó nuevamente a favor de un corredor humanitario de Gaza a Egipto, ¿no? Que es una de las fronteras que tiene la franja. También la Cancillería Argentina se pronunció, obviamente, como todos los países. Traigo de la Cancillería Argentina, que básicamente es nuestro país, ¿no? La Cancillería Argentina deplora los ataques armados provenientes de la Franja de Gaza contra el sur de Israel. El gobierno argentino condena las acciones terroristas de Hamás contra el territorio israelí y hace un llamamiento para que se ponga fin a la violencia y se garantice la protección de la población civil. La Argentina manifiesta su solidaridad con el pueblo israelí y expresa sus sentidas condolencias a los familiares de las víctimas. Ya está en marcha el proceso de repatriación también de argentinos a través de la Operación Regreso Seguro, una coordinación conjunta del Ministerio de Defensa de la Nación a cargo de Jorge Tayana, el ministro Jorge Tayana, de la Cancillería y de Aerolíneas Argentinas. Hoy, en estas horas, se sumó una segunda aeronave que partió de la base aérea del Palomar para ir a buscar argentinos. ¿Algo que quieras agregar vos, Patricio? No, bueno, para redondear ahí, como habían dicho, obviamente también todos los niños, las mujeres, los ancianos que están muriendo por los bombardeos que ahora está haciendo el ejército israelí sobre Gaza. Digo, también que la pregunta es para todos, ¿no? ¿Cuál es el límite que hay también ante la respuesta a esta agresión que sufrió Israel? ¿Hasta dónde va a ser el bombardeo? ¿Hasta dónde va a ser el movimiento que haga el ejército sobre Gaza? Y una vez que la gente se retire hacia suelo egipcio, digo, ¿volverán a sus casas de nuevo? ¿Volverán a Gaza? ¿O este lugar se mantendrá? Y también, como hemos venido viendo también durante muchos años, ocupando algunos sectores de lo que se ha establecido como las líneas de la ONU, ¿no? Que habían dicho a Israel que había lugares que no podían ocupar y que finalmente lo terminaron ocupando. Digo, Gaza será también... lo dejaremos en el olvido, o también el pueblo volverá a esos territorios, o acá veremos también algo parecido a lo que pasa en el resto del territorio, ¿no? Pero bueno, obviamente están muriendo periodistas, están muriendo enfermeros, médicos, están bombardeando mezquitas, están bombardeando escuelas. Por eso digo, la pregunta es, y hacia la comunidad internacional, ¿hasta dónde hay algún tipo de límite hacia esto? Sí, agrego algo también. De hecho, hubo una Asamblea General de las Naciones Unidas en la que determinó que Palestina debía ser un Estado, una nación, un país, y nunca fue respetado lo que se habló en una Asamblea General de las Naciones Unidas. No es un capricho ni una organización, mucho menos terrorista ni nada parecido, que determinó justamente esta independencia de un pueblo que obviamente no se ha visto representado en los papeles durante décadas. Exactamente. Es muy importante ese punto. Y yo agregaría que esto es trágico, obviamente, por la cantidad de víctimas que hubo, eso de ya, pero además porque lo que pasó el sábado
aleja cada vez más la posibilidad de una convivencia pacífica entre los pueblos y de la creación de un Estado palestino soberano que, en mi opinión, calculo que coincidirás, Patricio, es una condición sine qua non para que pueda haber una solución definitiva y duradera al conflicto. Sin la creación de un Estado palestino, básicamente el pueblo palestino va a seguir exigiendo su creación, pero esto que ocurrió el sábado, lejos de acercar esa posibilidad, yo diría lo contrario, le da más peso dentro de Israel a los sectores más extremistas, más supremacistas, si querés, que hablan de limpieza étnica, que hablan de una solución definitiva contra la cuestión palestina, que hasta hace algunos años no eran mayoritarios, por no decir que eran minoritarios, pero que con la llegada del actual gobierno han tenido más lugar, tienen puestos importantes en el gobierno de Netanyahu. Bueno, escuchábamos, leí yo antes la declaración del ministro de Defensa hablando de animales humanos. Hay toda una operación de deshumanización en general contra el pueblo palestino. Y el ataque terrorista le da más plafón a los sectores que buscan demonizar a la totalidad del pueblo palestino para las operaciones como la que se viene ahora en Gaza, ¿no? Totalmente, y eso, y lamentablemente también el pueblo israelí, muchas veces perseguido, muchas veces criticado, muchas veces condenado injustamente, hoy recibe críticas y en realidad las críticas se hacen sobre un gobierno en particular, una administración que viene perseguida. Yo lo venía hablando, Patricio, durante meses y meses, el gobierno de Netanyahu, de Benjamín Netanyahu como primer ministro, la crítica está hacia ese lugar en particular y no hacia el pueblo israelí, que carga con esa cruz históricamente pobre y que, bueno, también hay que tener mucho cuidado con los discursos antisemitas oportunistas justamente por el caso. Exactamente. Bueno, habrá que ver cómo sigue en las próximas horas lo que exige el ejército israelí, esta evacuación de, repetimos, 1.100.000 personas del norte de Gaza al sur de Gaza en 24 horas, algo que, repetimos, la ONU se acaba de pronunciar hace algunas horas diciendo que básicamente es imposible sin que tenga consecuencias humanitarias devastadoras. Esta es la última información, lo dijo la portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, en una declaración escrita. Así que es gravísimo todo lo que está pasando, por supuesto. Hay que ver cómo sigue esto día a día y ver hasta dónde llega la escalada, qué involucramiento por parte de los distintos países de la región de Medio Oriente hay o no hay. Por ejemplo, dejo un último dato a modo informativo. Qatar anunció que si se lleva a cabo la operación terrestre en la Franja de Gaza, que Israel viene amagando, entre comillas, y que muy posiblemente se concrete, Qatar le va a cortar el suministro de gas a todos los aliados de Israel en un momento en que está llegando el invierno en el hemisferio norte, ¿no? O sea, hay mucho en juego, mucho para seguir en las próximas horas. Muy bien. Patricio, para finalizar el bloque, no sé si te quedó algo en el tintero para mencionar. No, decirle a la gente, a la audiencia sobre todo, que lea, que se informe de todos lados posibles y que no se quede con una sola campana digamos, ni del lado occidental ni del lado más de oriente. Digo, hay un montón de lugares donde se pueden leer cosas y ahí está también surgiendo mucha información falsa, muchas imágenes falsas. Entonces, por favor, tomar los recaudos y leer bien e informarse bien, sobre todo. Clarísimo. Juan. Bueno, coincido absolutamente con eso. Hay mucha gente que antes de informarse prefiere hacer juicio de valor. En todo caso, los juicios de valor necesarios ya los hicimos al comienzo de la columna, ¿no? Condenar el ataque terrorista, denominarlo como efectivamente un ataque terrorista, no como un acto de resistencia, sino como un acto terrorista. También condenar los ataques sobre la población civil en Gaza y a partir de eso informarse y acudir siempre a las fuentes fidedignas, a los datos y a los hechos, y tener una postura ecuánime que en un tema tan complejo, pensemos que es uno de los conflictos más antiguos de la civilización. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del conflicto palestino-israelí. Eso que dice Patricio es fundamental, informarse de varias fuentes y con un sentido de la ecuanimidad absoluto.
Muy bien, y bueno, para informarse justamente lo recomiendan Patricio, lo recomienda Juan, y bueno, yo recomiendo que se informen a través de ellos, así que muchísimas gracias y seguro vamos a tener que seguir hablando. Esperemos que no sea con las peores noticias como, bueno, justamente hoy tuvimos que traer y compartir en este Viernes de Noti. Así que gracias Patricio Olivera Abdala, Pato ABD en X. ¿No? Muy bien, muchísimas gracias y gracias Juan Pucciarelli, WCWL en Instagram. Vos decís X o X. Yo te voy a decir con Twitter. No, pero ya no se llama más Twitter. ¿Qué querés que hagamos? Tenés razón. Yo le seguiría diciendo Twitter, pero... Sí. No corre por tu cuenta. Claro. Es verdad. En así Instagram y en X. Ahí está. Ahí está. Donde sea. Levanten una piedra y ahí estarán para informarles y compartir justamente las noticias internacionales. Hoy ameritaba justamente este crossover, este cruce para que nos informen con distintas aristas. Nosotros ya nos recontrapasamos de este bloque, pero Nahue no me dijo nada, así que valía la pena. Vicky con esa seriedad va a apretar play y va a empezar a sonar la cortina del Flash porque nosotros nos vamos a un corte rápidamente. Flash informativo, buena música para este fin de semana largo y ya volvemos con más Noticero. Alquileres con ley. Se aprobó el proyecto para la nueva ley de alquileres. Aún resta ser promulgada, pero obliga a poner precios en pesos y contratos de 3 años con ajustes no menores a 6 meses, según índice del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Dólar allanado. Este jueves, AFIP allanó las oficinas más importantes de monedas de cambio en la ciudad de Buenos Aires, una cueva llamada Nimbus, por fuga de dólares al exterior. Además, se pidió a Migraciones que detenga a su titular, Ivo Rojnica. Guerra y evacuación. El gobierno de Israel ordenó evacuar a más de 1 millón de civiles de Gaza. Amnistía Internacional y la ONU condenaron la ofensiva y advirtieron que pueden ser crímenes de guerra los castigos colectivos. Gol y récord. Argentina venció 1-0 a Paraguay por la tercera fecha de eliminatorias sudamericanas y es único líder, porque Brasil empató con Venezuela. Emiliano El Dibu Martínez superó el récord de valla invicta con la selección. Alcanzó los 620 minutos sin recibir goles. Recambio doble. Sergio Gatti se convirtió en el nuevo presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol. Reemplaza de esta manera a Fabián Borro, que deja el cargo porque fue nominado para presidir FIBA Américas.